Muy buenos días, amigas y amigos de Chacoteando con Manuel Narváez. Estamos de regreso en una emisión más. En esta ocasión nos acompaña la candidata al Senado de la República, Rocío Reza Gallegos, ex compañera en el Congreso local. Me da mucho gusto recibirte, Rocío. Muchas gracias, Bienvenida. Manuel. Y sí, bueno, pues aquí chacoteamos contigo con muchísimo gusto, ¿eh? Muchas gracias, y encantado. con la gente que nos observa, desde luego. Por también, supuesto, sí que tenemos chacoteen público, con aunque no lo nosotros. creas, ¿eh? Que Así nos va chacoteen muy con bien. nosotros. Sí, muchas gracias. Rocío, Sí. llevas 5 semanas de campaña. Quedan otras 5 más o menos, ¿no? Quedan poco menos 40 de mes. días. 40 y bueno, días. Sí, así es. ¿El panorama cómo lo ves aquí en el estado? Bien, nosotros hemos hecho una campaña en conjunto, tanto Gustavo Madero como tu servidora Rocío Reza, y hemos ya recorrido, en mi caso, pues soy una persona que recorre todos los municipios. Ya te veo más desde hace morenita. rato. Ya más morenita, mis manos también, ¿ven? Es que así es esto. Así es, Sí. así es. Además, tú Entonces, tienes que hacer el trabajo de Gustavo y el tuyo, porque eres la compañera de fórmula. Sí. Es la compañera de fórmula, pero es como un segundo lugar, ¿no? Pues sí, o sea, muchas veces la gente no tiene así la información. Vamos en fórmulas, pero sí, efectivamente es 1 y 2. El Estado tiene la posibilidad de colocar 3 senadores por Chihuahua, y aquí en este caso pues se va el primer lugar, el que gane la fórmula del primer lugar, quien gane la elección que vamos a hacer nosotros, Madero. Sería Gustavo Madero y tú. Así es. Y el del segundo lugar se va la primera fórmula. El mejor perdedor, digamos. Así es. Pero Ahí el que andan va, disputándolo Morena y Reyes Baez. el que va en el número 1, que sería la maestra Berta o Reyes Baez. Así está. Y realmente, por eso estamos platicando que qué difícil es, porque yo quiero votar por ti, pero no quiero votar por Gustavo. Sin embargo, los caminos pasan por él. Entonces, pues tendré que, cuando vaya a votar, con los ojos cerrados. Vamos en paquete. Van en paquete. Bueno, igual puede haber al revés muchos casos. De todas maneras, el partido en donde tiene una dicen, presencia muy fuerte, ¿no? Así es, donde dicen, bueno, pues a mí me gusta Gustavo, no me gusta, o sea, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, pues por eso hay para todos, ¿verdad? Son Y votos para el PAN, nosotros aquí, de una u otra forma son el votos PAN. para el PAN. Sigue siendo competitivo, definitivamente hay un desgaste natural como tienen todos los gobiernos, el gobierno del estado de Javier Corral, pero también el PRI es todavía más dramático con ellos, porque incluso varias encuestas, aunque yo no le doy mucho crédito a las encuestas, sin embargo sí son un referente. El PRI arrastra un tercer lugar muy lejano en este caso del PAN, que sería de la candidatura al Senado, y también con Morena, que estaría compitiendo más cerca del tercer lugar. Pues es un efecto en donde sí la gente, y así es a nivel nacional, Manuel, donde la gente ya no quiere al PRI, donde también lo que representa Enrique Peña Nieto en esta contienda, porque pues es la cara más visible del gobierno federal. Entonces, donde el ciudadano está diciendo en cualquier encuesta, eso sí está muy claro, no quieren al PRI. Entonces, Ya sabemos quién va a perder así o es. quién no va a ganar, que en este caso sería José Antonio Meade, que es un buen candidato, pero todo el descrédito de Peña Nieto y de ser el gobierno más corrupto en la historia del país, Se lo pues llevó. definitivamente es una carga más pesada. Decía yo uno de mis editoriales, la carga que llevaba el Pípila parece una hojita de papel comparada con la lápida. carga que lleva Una lápida. José Antonio Meade, ¿no? Impresionante, impresionante. ¿Qué hace el senador, Rocío? El senador, bueno, pues es la representación del Estado. Nosotros aquí tenemos, en mi caso, por eso es que ese recorrido que hacemos, que hago yo y que tengo una relación muy cercana con la ciudadanía de todos los puntos, de todas las regiones del Estado, Manuel, es porque la representación que se da en el Senado de la República, o sea, de nuestra parte, pues, el diputado representa a los ciudadanos de manera directa, el senador representa a todo el Estado y toda su problemática, pero también es la relación bilateral, todo lo que es ahorita que se está haciendo lo del Tratado de Libre Comercio, o sea, hay que cuidar esa parte. La cuestión exterior, Así es. lo que es. tenga que ver con soberanía, Sí. la cuestión exterior. Porque Pero generalmente yo se lo sabe más lo que hace un diputado, bueno, Sí. casi no hace nada, tampoco menos el senador, eso No, sí dicen. hace mucho. Sin embargo, tiene unas funciones Sí. muy específicas. Claro. Mencionan lo del Tratado de Libre Comercio que, pues por lo pronto ya se detuvo, Sí. ya se cayó. Sí, bueno, pero hay que cuidar mucho esa relación comercial. Y yo lo que observaría es que tenemos que regresar la mirada a lo local, porque también el Senado de la República es como muy lejano para la gente.
Entonces, Pues se sienten dioses. No, bueno, pues... Así lo ve mucha gente. Así lo veo mucha gente, o sea, lo ven así como inalcanzable. Y creo que eso está erróneo, está totalmente mal. Y es de las cosas que yo creo que yo sí le puedo ofrecer a la ciudadanía, de esa cercanía, el mantener esa cercanía con Chihuahua, es la fórmula que tanto Gustavo Madero y una servidora le damos a los chihuahuenses un plus. ¿Por qué? Yo le digo a Madero, tú juegas Grandes Ligas y tienes que regresar a jugar Grandes Ligas para que le repercute a Chihuahua. Y en mi caso soy yo alguien muy local que ha visitado los 67 municipios, que conoce la problemática, que ha estado presente en todo momento. Y esa combinación es lo que de alguna manera le puede dar mucho a Chihuahua. Y así lo voy a mantener, Manuel, porque sí es muy necesario la desconfianza que hay de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Hacia bueno, tú ya fuiste diputada local, sí, diputada federal, sí, fuiste candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, sí, fuiste delegada de Coret. Así es. Y además fuiste secretaria en esa administración de desarrollo municipal. Entonces tienes un contacto importante con todos los municipios, pero también ya lo has recorrido regionalmente, a nivel local también. Entonces tienes ya un bagaje político muy importante, que eso te permite que hay un conocimiento, pero también que conoces más de los temas. De Gustavo, si llega, si es probable que llegue, que allá se quede en las Grandes Ligas. Allá quédate, Gustavo, los 6 años si llegas. Allá quédate. No lo dudo, porque no lo hemos visto caminar aquí. Pero si llegas a las Grandes Ligas, que es lo más probable que se quede allá. Va a ser senador por Chihuahua. Tú eres más local. Sí, es muy probable por las posibilidades que tiene. Sin embargo, me refiero que allá se quede. Tú tienes un trabajo más de campo, has tenido más contacto con la gente y bueno, pues eso te da un plus. Nosotros tenemos ahorita un gran compromiso con Chihuahua, y estamos trabajando por una agenda para el desarrollo del Estado, en donde nos hemos comprometido con dos aspectos fundamentales. Sí, al combate frontal a la corrupción, porque es lo que tiene atorado este país, y enseguida más recursos para Chihuahua, porque a donde vamos todos los problemas son cada vez mayores y complejos, Manuel, y no únicamente en Chihuahua, sino a nivel nacional. Entonces el compromiso que nosotros tenemos aquí es atraer más recursos, porque todos los problemas tienen que ver con eso, con más recursos. Necesitamos más recursos para desatorar el tema de salud, incluso pues el tema de infraestructura, el tema de seguridad. Para eso todos se necesitan más recursos. ¿Y cómo le vamos a hacer para eso? Pues necesitamos ir por lo que se clavó César Duarte, bueno, lo que le han decomisado servirá de perdida ponerlo a remate y que eso alcance para subsanar todo el desmadre que dejó. El asunto ahí es no únicamente que vaya a dar al bote, que tiene que ir a dar al bote el señor, ¿verdad? Sino también que regrese lo que se llevó. Eso es lo fundamental, lo que la gente está esperando, que se le regrese al ciudadano pues en servicios básicos, en vivienda, porque ahora sí que cuando voy a hacer todos esos visitas a los municipios, digo, ¿cómo no le tuvieron tantito amor a Chihuahua? ¿Por qué hicieron esto? Todos los rezagos que se vienen dando de tiempo atrás, pues ya hicieron crisis, porque la verdad es que son rezagos. Bueno, Reyes Baeza hizo su parte también en su momento, y de siendo él gobernador, de endeudamiento, aumentó la deuda con él. La época más crítica de seguridad no es la que había actualmente en Chihuahua, sí hubo un repunte importante. Sin embargo, la época más difícil en seguridad para Chihuahua es en los tiempos que gobernó Reyes Baeza y Marco Quesada también siendo alcalde. Entonces no todo es malo con César Duarte. Él, yo creo que fue la cereza del pastel, pero Reyes Baeza contribuyó con lo suyo. La mitad de la deuda del Estado fue efectivamente en el sexenio de Reyes Baeza. Y al final de su sexenio, bueno, lo erróneo también de la muy pésima administración de César Duarte es que no dijeron exactamente cómo habían recibido. Entonces se vuelven cómplices uno de otro, ¿verdad? Claro. Entonces sí, definitivamente han sido 2 sexenios pues de mucho rezago para Chihuahua y ahorita estamos sufriendo las consecuencias. Oye, Rocío, ¿y realmente crees tú que meter al bote a los gobernadores, bueno, ese es un acto de justicia, definitivamente, pero eso yo no conozco algún dato, se recuperan algunos millones, etcétera, pero del monto que se les acusa, del tamaño que fue el quebranto, no se refleja en las arcas como una recuperación. Hay, no sé, 10, 12, 15, 20 gobernadores acusados. César Duarte sigue prófugo, pero hay muchos que están embotellados ya, incluso del PAN también, y no se refleja eso en una recuperación. Entonces, no es tan eficaz la justicia, entonces, no solo para Chihuahua, sino para todos los gobiernos de los estados. Pues por eso es que es el hartazgo de la gente, man, porque sí, definitivamente el que
el dar una muestra clara de justicia es que vayan a la cárcel los políticos corruptos. Ese es un tema de darle al ciudadano pues ese elemento de que, y el mensaje también muy claro hacia los políticos de que quien la hace la pague, porque bueno, pues definitivamente se debe marcar un precedente de un antes y un después en Chihuahua de lo que ocurrió en la administración de César Duarte, de que paguen con cárcel quien debe de pagar, y independientemente que se puede resarcir el daño, pero efectivamente, como tú dices, del monto que está en todas las carpetas de investigación, de lo que viene siendo las órdenes de aprehensión, pues es un monto menor de lo que realmente hicieron. Entonces imagínate, sí, no es sencillo el integrar todas las pruebas y todas las carpetas de investigación para que la acusación pues tenga todos los elementos y que no se vaya a caer, pues ahora sí que con jueces a modo y cosas así, que ese es otro tema también, donde el ciudadano pues sigue desconfiando absolutamente de todo. Entonces, uno es que paguen con cárcel, segundo es resarcir el daño, reintegrando el patrimonio chihuahuense, aun y cuando sepamos que no sea al 100%, la parte que se logre es importante para un mensaje a la ciudadanía, pero también un mensaje contundente a la clase política que tiene que abocarse a dar resultados a la gente, a ser honestos, transparentes, pues para lo que fueron electos. Bueno, es una oportunidad para el próximo sexenio, que bueno, y sea del partido que sea, Manuel. Es la bandera que tienen todos los candidatos, pero Andrés Manuel como que lo ha sabido capitalizar, y yo creo que ese hartazgo con el PRI también comparte con el PAN a nivel federal, es que lo tiene en ese lugar de las preferencias, en el primer lugar, pero no basta con abanderarlo y decirlo y con las palabras textuales, estamos hasta la madre, estamos hasta el gorro, estamos hartos, etcétera, sino que realmente haya una transformación, que haya consecuencias de ello. Si la próxima administración, independientemente si es Andrés Manuel o quien sea, tiene que haber realmente un antes y un después, como el que tú mencionas, el que la corrupción se vaya disminuyendo y le vaya costando menos a este país. Se dice que nos cuesta 500 mil millones de pesos anuales la corrupción. Imagínate, échale todos los años, 20 años para atrás. Es un mundo de dinero. Ahí está sometido en parte la deuda que tiene este país, que es aproximadamente de 10 billones de pesos, que por cierto crece con Peña Nieto alrededor de 3, 4 billones de pesos, en un 40%. Claro. Y si hablamos de que del presupuesto un 30%, hasta 50% se va en corrupción, bueno, pues definitivamente la gente tiene motivos suficientes para no creer en los políticos, y que si hay una esperanza de que se pueda cambiar este tipo de cosas, bueno, que es el próximo sexenio, que ya no aguantaría una mentira más. Eso definitivamente sí, claro. Tiene que cambiar, ¿no? Sí, definitivo, pero también después de los dos debates, pues yo creo que también va quedando claro a la ciudadanía quién es el que tiene los elementos y los cómo sí resolver los graves problemas de México. Y sin duda es Ricardo Anaya quien ayer en el debate planteó de manera muy clara pues el cómo resolver. Habló, por ejemplo, un tema muy importante relacionado con la economía de las familias, porque también obviamente el tema de la corrupción es un tema que hay que combatir de frente, meter a los corruptos a la cárcel y resarcir el daño. Ese es un tema fundamental. El atorón del país está en los graves actos de corrupción. Pero hablando también directamente del ingreso a la familia, que es lo que más le interesa al ciudadano, ayer, el debate Ricardo Anaya planteó dos temas fundamentales. Uno relacionado con el salario mínimo, y dijo cómo, pues obviamente dice, y por decreto va a tener que ser el aumentarlo a 100 pesos inmediatamente. Híjole, pero ese, bueno, 100 pesos. No es nada. Pero dice, y en los siguientes 4 años tiene que incrementarse a los 200 pesos. Pero yo creo que la propuesta más contundente, cuando habla que la gente, que todas las personas que ganan 10 mil pesos para abajo, ya no van a tener el impuesto del ISR, que los está de alguna manera afectando. ¿Y cuánto significa para una familia, para un trabajador que gana 10 mil pesos, por ejemplo? Unos 2 mil pesos promedio, 2.500. Sí, porque es variable. Es menor, pero 1,000 pesos sí le impactan directamente mes con mes
y eso pues es un ingreso adicional que su familia no lo tenía, y eso es algo que creo que va a impactar de manera muy positiva, porque sí habla de cómo directamente beneficiar el ingreso de las familias. Entonces sí está planteando ya los cómo le va a hacer para que el ingreso familiar aumente. Menciona eso Ricardo Anaya del aumento del salario. De hecho, como siendo dirigente nacional del PAN, dijo que van a empujar de que el salario mínimo aumentara. Eso fue hace 2 años. Es una promesa incumplida, pero no solo de él, sino de todos, ¿no? Andrés Manuel dice que va a duplicarlo. No lo podía hacer como dirigente nacional, y sí lo puede pero hacer todos como los diputados presidente de la federales que República. tiene sí influyen. Digo, él es el presidente nacional del PAN, como lo es también el de Morena. El Andrés Manuel, él se fue más lejos, dice que va a duplicar el ingreso en toda la franja fronteriza. No sé cómo lo voy a hacer. El aumentar el salario es algo necesario, es algo justo. Ese es el problema que tiene Andrés Manuel. Incluso en el Tratado de no Libre dice Comercio, cómo. la exigencia que tiene el gobierno de Estados Unidos es que se mejoren los salarios aquí. Es una trampa, porque eso significa de que las armadoras se vayan entonces a otro lado, porque vienen por la mano de obra barata en este país. Sin embargo, es el impuesto más caro, el aumentar los salarios, aunque es justo, pero impacta directamente en los costos de consumo, etcétera, porque es la llamada inflación. Entre más sube, bueno, pues es el impuesto más caro y más nos pega en los bolsillos. Es un tema muy difícil, muy complicado, y no solo con decretos se resuelve. El Bronco decía que para que una familia subsista más o menos 10 mil pesos mensuales. En su momento Ernesto Cordero dijo que eran 6 mil pesos, que él podía vivir con eso. Hoy el salario de un senador promedio son 10 mil pesos diarios, contra un trabajador común 100 pesos. Si bien no todos los mexicanos ganan eso, sí sigue siendo un porcentaje muy alto de familias que obtienen esos ingresos de salario mínimo, y muchos sin seguridad social. Pero el tema del salario es motivo de debate, sin embargo no se ponen de acuerdo, no lo definen, y el que sigue perdiendo es el trabajador. Entonces, por el caso de Chihuahua, vamos a tocar el caso de Chihuahua, que es un estado que tiene muchas maquiladoras, muchas armadoras, y los salarios son insuficientes. Tú serás senadora de un estado fronterizo. Sí. ¿Cuál sería la solución para mejorar el ingreso de las familias chihuahuenses? Mira, nosotros hemos hecho el planteamiento en la zona fronteriza porque creemos que impacta en la economía del resto del estado e incluso el resto del país. Por eso también hemos mencionado mucho la propuesta económica en la zona fronteriza, que a nosotros pues en Ciudad Juárez, Ojinaga, toda la frontera del estado, y que hablamos de la reducción del IVA al 8%, por ejemplo. Hablamos del costo de la gasolina, pero ahorita, bueno, pues ya no es mucho un tema porque Estados Unidos eleva el costo de la gasolina. Sin embargo, y fue un fracaso la reforma energética. Sigue siendo un tema importante a revisar. Pero, a ver, regresando al tema del ingreso familiar, pues sí, hay varios planteamientos en donde nosotros hablamos de hacer competitiva de nueva cuenta Ciudad Juárez, porque tiene Estados Unidos pegado El Paso, Texas, y bueno, pues ahí necesitamos hacer competitiva, pujante a Ciudad Juárez, porque sí repercute en el resto de la población, el resto del estado. Entonces ahí nos vamos a concentrar, a elevar la economía, a hacerlo más competitivo con varios temas. Incluso hablamos de lo que es la zona libre, que eso sería como ya en la segunda parte del sexenio, porque primeramente tenemos que revisar si la reducción del IVA pues tiene que darse al 8%. Ahí se incrementó considerablemente el costo de la canasta básica. La gente de Ciudad Juárez realmente, y de toda la franja fronteriza, pues se vio seriamente afectado con la reforma fiscal. Y bueno, pues ahora sí que esa la impulsó el PRD también, que es aliado ahora de pero frente. Concretamente fue el PRI, porque vamos fue Peña Nieto. A un pequeño corte y regresamos con este tema. Sí, claro. Bueno, estamos de regreso en esta charla, este chacoteo con Rocío, aquí en nuestro estudio muy seguido de Cafeto, donde preparamos muy rico café de olla. Muy rico. Y ese té que estamos haciendo, sí. Para que nos hagas publicidad, que claro, nos hagas el favor sí, de prestarnos. Rocío, entonces estamos en el tema de cómo mejorar, o en la propuesta de que realmente la lana de la promesa llega al bolsillo del ciudadano. Bueno, pues ahorita que platicábamos de cómo sí Ricardo Anaya hizo un planteamiento, y lo traigo a referencia porque en nuestro caso, llegando al Senado, nos tenemos que ocupar de que la agenda legislativa se concrete.
y que podamos realmente esa reducción y él habla de que pueda ser exento de un impuesto que todos los trabajadores tienen, que es el ISR. ¿Hasta qué ingreso sería? Hasta 10,000 pesos. Los 10,000 pesos. De los 10,000 pesos hacia abajo, todos los trabajadores serían beneficiarios directos. Habla más o menos de 15 millones de familias, ¿no? Así que es, tienen ese en ingreso el país. Entonces, bueno, pues es un tema muy concreto de cómo se va a beneficiarse y de cómo va a impactar de manera directa el ingreso de la familia. Obviamente hay que revisar muchos otros temas, porque sí, lo que está más lastimado pues es precisamente pues que a la gente familiar no le alcanza, o sea, no le alcanza con ese ingreso. Entonces, por ese motivo también pues tiene que salir a trabajar el señor, la señora, el hijo, que tiene que dejar hasta el estudio, porque tienen que traer la economía de la casa. Entonces, todo eso también va desintegrando a la familia, va haciendo una sociedad pues más compleja en cuanto a que hay un enojo social, Manuel, todo derivado precisamente de la gran desigualdad, de que pues todo ese descontento de la ciudadanía pues tiene una razón de ser. Y bueno, pues estamos observando también cómo en la sociedad el ya no ocuparse de los temas de fondo, en el ámbito de la familia me refiero, porque se está ocupando la familia, los integrantes de la familia se tienen que ocupar de resolver las cuestiones básicas del sustento diario. Entonces estamos perdiendo hasta los valores fundamentales de la familia y de las personas. Rocío, el Estado tiene una vocación de hace muchos años de industria transformadora. Hay muchas maquilas asentadas en el Estado, mineras también. De hecho, dice el PEJ que si llega a ganar aquí había hecho primero que crearía la Secretaría de Minas, ahora de la Subsecretaría. Ajá. Si fuera el caso, bueno, no sé qué pueda beneficiar a Chihuahua más que de entrada traer mucha burocracia de esa que cobra muy bien. Pero además de eso, ¿qué debe explotar el Estado? Tú has recorrido la entidad, la conoces muy bien. No basta nada más de los empleos de maquila que pagan muy bajo, que es lo que refiere lo que exige el gobierno norteamericano para el Tratado de Libre Comercio, mejorar los salarios en México, que si bien nos interesa y lo queremos, bueno, también ellos lo hacen con una finalidad, obviamente, como ya dijimos, o ya dije, de que las armadoras se vayan a otro país por el pago de los salarios que son bajos. Y también la industria minera no le reporta gran cosa a Chihuahua. O sea, ¿qué tipo de inversión requiere Chihuahua? ¿Qué hay que explotar? ¿Cuál es la vocación que hay que empujar para que los jóvenes que están saliendo de las universidades y también las familias y adultos mayores, porque los trabajos que hoy se ofrecen son hasta de 38 años y muchas personas, bueno, yo apenas estoy fuera un poquito de ese rango, pero hay muchas familias, mucha gente que ya no encuentra trabajo y se va a la informalidad precisamente por esa falta de oportunidades. Bueno, yo creo que son aspectos, yo le pegaría durísimo a lo que es generar industria y la parte de lo que viene siendo todos los productos del campo que no tienen un valor agregado, darle valor agregado a nuestros productos, industrializar todo eso. Esa es la parte que puede generar mayor inversión, que puede tener empleos mejor remunerados. Obviamente también atraer lo que viene siendo la industria aeroespacial, lo que es la agroindustria, agroalimentaria. O sea, son dos rubros que hay que explotar con mucho, porque sí, Chihuahua tiene muchísimo potencial para ello. Otro tema, decimos, Chihuahua es la Arabia Saudita relacionado con la posibilidad de todo lo que es la energía solar, para brindar esa posibilidad desde aquí al resto del país. Entonces, sí tiene mucho potencial Chihuahua, que hay que no nada más explorarlo, sino realmente potenciar todo eso. Y yo hablaría de modelos de desarrollo regional, regresar la mirada a lo local y desde ahí revisar región por región. Que te digo, ya está de manera muy concreta, yo trabajé muchísimo en esa parte, desde desarrollo municipal. ¿Tú eres ingeniera? Soy ingeniero civil. Entonces sí me gusta toda la parte de los procesos y toda la parte de la transformación, es algo que a mí me encanta y es a lo que yo le apostaría.
Entonces sí, y revisamos región por región, yo te puedo decir, por ejemplo, no, Casas Grandes, que ha sido tan azotado el tema de la economía. La gente allá, esta región ha sido, se ha venido yendo para atrás cada vez. No bastan las ollas de Mata Ortiz. No, la verdad es que es un sector, el turismo es una parte importante de lo que es Casas Grandes. Es una región preciosa. Así es, pero hay que darle más potencial. El turismo. Pero la parte esta de Ascensión y Janos que se queda totalmente, pues si no digo que en el abandono, Manuel, pero sí con una situación pues de mucho deterioro. Una procesadora de chile, ahí estamos revisando la posibilidad. Y así como eso, en cada punto de... Mi compañera, su familia es de por allá de La Chona, así que no diga gran cosa. No, me refiero a que sí se necesita potenciar estas regiones y te aseguro que eso es lo que le daría una posibilidad real a las familias chihuahuenses. Mencionaste lo de la industria aeroespacial, bueno, que Chihuahua tiene ya maquiladoras y en eso compite con Querétaro. Alguna ocasión algún funcionario dijo que en algún momento, en un corto tiempo, Chihuahua podría prácticamente fabricar un avión de mediano o chico, que aquí se podría construir o armar todo. Y también lo que está en boga, que es la energía solar. ¿Tú serías partidaria de que se grabara? Porque lo he escuchado en algunos círculos, que esa industria que está despegando muy bien, sobre todo aquí en Chihuahua, el único desierto que paga con agua a Estados Unidos, por cierto. ¿Cómo es posible que queremos energías limpias que generan empleo y que tiene una gran demanda? El gobierno de Trump ya le quiere aplicar un arancel para compensar el déficit fiscal que tiene con México, no fiscal, el déficit comercial. ¿Tú serías partidaria de que se grabara esta energía que es gratuita? Hay que revisar todo el rubro, porque sí es un potencial muy grande para Chihuahua y desde luego que yo a lo que me abocaría es que realmente generara empleos bien pagados, bien remunerados, pero desde luego no puedes tú afectar de inicio o acotar así de inicio. Si tienes una posibilidad de brindar un potencial para la derrama económica, para mejorar, para tener empleos bien remunerados, pues ver la manera de brindarles posibilidades para que se asienten aquí, pues son empresas que vienen a nivel mundial y que tienen esa gran posibilidad. Pero chihuahuenses la están desarrollando. Sí, desde es Chihuahua. Una industria que tiene, México lidera ya en ese rubro. Es no matar la gallina de los huevos de oro. Así es. Ahorita lo de la industria aeroespacial, que también, bueno, no dejan de ser industria maquiladora. Si bien generan fuente de empleo, en el caso de los buenos pagados son muy pocos los empleos. Una maquiladora con 500 personas, habrán 10 gerentes, subgerentes que ganan muy bien, eso es cierto, pero el 95-98% de la gente que hace trabajo, la base trabajadora, pues tiene salarios de miseria. Digo, si aspiramos a que Chihuahua tenga ese honor de poder armar todo una avioneta, un avión ejecutivo, un jet. Decía un amigo allá en Seattle, Washington, cuando trabajaba yo de ilegal en los finales de los 90, que trabajaba en la Boeing, que cada día sale un avión, o salía en aquellos tiempos, salía un avión, dice, ya en la jornada laboral decía, terminamos el avión y nos vamos, porque decía, un avión diario salía ya para prueba. Yo no quiere decir que lo armaran en un día, pues, tardan meses en armarlo, pero tenía así la línea de producción, era un avión diario. Ojalá en Chihuahua pueda existir esa posibilidad, pero no es tan solo tener el orgullo de que haya mano de obra calificada para eso, sino que les paguen bien. Y no tan solo a los de arriba que merecidamente por sus estudios, su esfuerzo, etcétera, pero la gente que se para la friega trabajando 8, 12 horas según los turnos como lo tienen diseñado, esa es la parte que le interesa, yo creo, al grueso de la población. Claro. Pero aparte también el que esos empleos que desde ahorita en una planta maquiladora se brindan bien remunerados a la parte gerencial, pues y luego de pilón que vienen de otros países a ocupar esa parte. Entonces, aquí en Chihuahua se nota de muchas personas también, de otros países. Todo eso, Francia, Cuba, Puerto Rico. Hay que hacer una revisión, pues precisamente para que la base laboral, o sea, que sea gente de México, que sea gente incluso pues de Chihuahua, y que nuestros talentos, porque esa es otra parte, Manuel, nuestros talentos, los jóvenes que tienen talento, pues le andan buscando irse a otro lugar porque en México no tienen una Pero la opción. maquila condiciona eso, porque ese tema es muy interesante. Claro. Digo, ahí tienes tarea para la legislatura de, oiga, Así es.
condicionarlo, el que ponga las condiciones a México, si ya de por sí encuentran la mesa servida con todas las facilidades que le dan a la maquiladora para que se sienten aquí, oye, por lo menos darle el trabajo a la gente de la región. Así es lo mismo que en las licitaciones del gobierno, cuando se pone la condicionante de que se le compre a gente de la región, a gente de Chihuahua, a gente de México, pero si hay una licitación muy grande que por su monto, por sus condiciones, o sea, de precio y todo, de calidad, pues tiene que ser a lo mejor de otro lugar del país, esa persona está condicionada a contratar gente de Chihuahua. Así se hace hoy en el gobierno del estado, las licitaciones públicas. Ese modelo hay que trasladarlo también para que la base laboral en la planta maquiladora, y no nada más en la maquiladora, Manuel, sino en todas las inversiones que vienen del extranjero a sentarse en el estado de Chihuahua, ponerle condiciones muy claras para que nuestros jóvenes que están saliendo como egresados y que son buenos, que están capacitados, calificados, pues que realmente tengan una posibilidad de empleo. La administración pasada, dentro de las cosas buenas que hizo, porque también no tan solo se llevó toda la lana que había y comprometió las finanzas del Estado, sino también hubo cosas buenas, que fue darle escuela a los universitarios, y creó las universidades tecnológicas y las politécnicas. Y se hablaba entonces, yo recuerdo haber escrito sobre el tema. Eso es todo importante, eso lo hizo endeudando a las futuras generaciones, y ahorita estamos pagando pero las consecuencias. Pero también era, yo creo, más preferible eso. Esa es la parte buena mala, ¿no? Porque es preferible mejor tenerlos ocupados en la escuela que andar delinquiendo. La mayoría de los que cometen los delitos o se van al narcotráfico son jóvenes, entonces pues mejor que estuvieran ocupados. Ciertamente es un tema que no resolvió la cuestión del soporte financiero, pero cierto es que hay muchos estudiantes que están egresando y no encuentran esas oportunidades de las que estamos hablando, de empleo. Lo que quieren ellos es escale, porque salen de la universidad y se van al Uber, o se van a vender burritos, o y es a una poner un frustración planchadito. no solo para el joven, para los jóvenes, sino también para toda la familia que con tanto esfuerzo pues sacaron adelante a ese muchacho, a esa muchacha, y pues que resulta que saliendo pues no encuentra dónde chambear. Esa es una realidad muy dura que tenemos, no solo en Chihuahua, sino en el país. Te lo voy a recordar, Rocío, sino en el país. En el Senado, cuando desde luego, de los salarios, por supuesto que y sí. Voy a luchar con todo eso, sí te digo. De la legislación, que sí, que quede plasmada la legislación, que no sean las grandes empresas las que pongan las condiciones, sino que se le brinden las facilidades, pero claro también sí, eso, claro que sí. De que se contrate a la gente de aquí y que haya por lo menos un piso de ingreso mínimo suficiente. ¿Por qué sirve tanto el tema de la campaña ese momento? Y tú lo has vivido también. Cuando te interiorizas y realmente vas a todos los lugares y escuchas a la gente. Yo traigo así bien hondo mujeres de allá de Ciudad Juárez, una de ellas que me dice: a mí no me gusta ser pobre, me dijo una señora ahora que estuve en Ciudad Juárez, y por eso pues tengo que trabajar en 2 o 3 lugares, porque no me gusta ser pobre, y yo ya les dije a mis hijos, nosotros no vamos a ser pobres. Entonces te ves como la gente pues realmente con todo su esfuerzo, con todo su empeño, y dices tú, hijo fregado, cómo esa realidad de estas personas, ¿verdad? Y que pues están echándole las ganas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que generar condiciones, Manuel, y eso no están las condiciones dadas para que los ciudadanos salgan adelante. Oye, pues eso es un buen mensaje, porque eso habla del carácter, del temple de la mujer. Por supuesto. Digo, los holgazanes que se pongan a jalar, aquellos que nada más trabajan las 8 horas o de lunes a viernes, entiendan el mensaje de que hay que ponerle al camello también, pues, para llevar la papa, no solo para la caguama, ahora que viene el mundial. Claro. Rocío, te toca el tema también, tiene que ver con el Senado, la cuestión migratoria. ¿Qué opinas de los jóvenes que hoy empiezan a inundar los cruceros de la ciudad de Chihuahua, muy concretamente que vienen de Honduras, que son deportados y se quedan aquí? No digo que sean malos, yo he sido migrante, sé lo difícil que es, pero también hay un pequeño porcentaje que se dedican a delinquir y que eso afecta a Chihuahua. ¿Tú qué harías? Vamos a un corte, regresamos en un minuto. Bueno, estamos aquí en la recta final, en este chacoteo, esta charla tan sabrosa con Rocío Reza, candidata del Frente al Senado de la República. Entonces, estamos platicando del tema de la crisis humanitaria y de migración que tiene el país, pero concretamente Chihuahua, la ciudad capital, que ya se observan
migrantes que seguramente son ilegales, ¿no? Sobre todo de Honduras. Sí. ¿Qué plantearías tú o qué harías tú al respecto en caso de llegar al Senado? Que bueno, ya sería hasta ocioso porque tienes muchas posibilidades, Rocío. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo creo que si es un tema, digo, latente, que lo estás, que todos los chihuahuenses, no nada más en Chihuahua Capital, Ciudad Juárez, o sea, sí se observa en distintos puntos del estado y obviamente también en toda la franja fronteriza en el país. Y bueno, yo creo que son dos temas aquí. Es un asunto también de derechos humanos, porque imagínate nada más la situación de una persona que la regresan a un país que no es de origen. Entonces, desde el idioma, o sea, todo es una situación muy complicada en donde, digo, no te imaginas ni estar en los zapatos de una persona que llega en esas condiciones. Entonces, sí, yo digo, son dos cosas. Uno, la parte humanitaria, de darle la posibilidad de un asilo temporal en lo que se regresa a su país de origen, porque yo lo que haría es revisar los convenios que hay con otros países, los países centroamericanos, porque de quien es la responsabilidad directa pues de regresar a esa persona a su país de origen es su propio país. Ahí hay que revisar para que esos convenios de colaboración, que debe de tener incluso recurso, un programa con recursos de cada uno de los países de Centroamérica, para que el Estado mexicano pueda poner y colocar en su país de origen a cada una de estas personas que llegan aquí a esta ciudad. Sí, desde luego, te digo, de manera temporal, pues ser humanitarios y tener un espacio dentro del propio gobierno federal, de sus programas, revisarlos, porque ya tienen programas enfocados a eso, pero algo está sucediendo o están siendo rebasados, porque bueno, pues sí estamos observando esa situación en las calles. Entonces, es un problema que está creciendo. Sí, desde y deja luego. indefensos también a ellos en la cuestión de sus derechos humanos, pero también acentúa la crisis de inseguridad en la ciudad. Por ejemplo, los alcaldes de la zona fronteriza, el caso de Chihuahua, ¿qué haces al respecto? Que tampoco los satanicen a los migrantes, pero el gobierno municipal, el gobierno federal, que es su obligación, tienen que hacer algo al respecto. Una acción humanitaria en cuanto a que sí, desde luego que los gobiernos locales incluso tienen que ver la manera, una coordinación para estos casos, dar un asilo temporal en lo que se define su traslado, que tiene que ser de manera inmediata. Entonces, en esa parte del traslado, como no hay quien esté en este momento, cuando tú platicas en un caso concreto con una de estas personas, estos migrantes, y pues no saben ni a dónde recurrir, andan en las calles, no, mucho menos van a tener un lugar en donde pasar la noche. En muchos casos abusan de ellos por el crimen organizado. Entonces sí es una situación que se está acentuando y que hay que ponerle pues atención urgente. Pues como lo hacen en Europa, Rocío, que hay lugares determinados, áreas muy definidas. Donde puedan llegar. Donde puedan llegar o los tienen en paso temporal que definen su situación migratoria y no que anden desparramados. Digo, eso parecería inhumano, pero pues al menos pues, que puedan tener alimentos, pero si no lo pueden acoger, tampoco es posible permitirles que anden libremente. Sí, este es un tema, el Instituto Nacional de Migración tendría que hacer algo al respecto, actuar de manera contundente, porque sí, definitivamente los tienen que brindar un espacio digno para que puedan permanecer de manera temporal en lo que su traslado pues tiene que efectuarse a su país de origen. Si no, pues buscamos de los empresarios caritativos de aquí de Chihuahua, de que puedan adoptar a uno provisionalmente o temporalmente para que se vuelva a su país. Ese es un tema de veras. Es un tema muy difícil, porque tiene que ver con la persona, con sus derechos humanos. México es un exportador también, quizá de los mayores, si no es que el mayor para Estados Unidos. 30 millones de personas con ascendencia mexicana están allá, 12 millones en una situación migratoria muy difícil, medio millón de Dreamers que han vivido toda su vida allá, aunque no nacieron, que los quieren expulsar para acá. Entonces, es una situación que México ha vivido. Sin embargo, también nosotros sufrimos o padecemos la situación migratoria que tienen los norteamericanos con gente de Centroamérica. Bueno, es un tema que tú tendrás que abordar en su momento en la tribuna y que tendrás que defender por lo que respecta a Chihuahua. Rocío, quiero agradecerte sinceramente esta posibilidad de platicar contigo, con la gente que nos hace el favor de mirarnos en el chacoteo
en alcontacto.com.mx. Y bueno, espero que no sea la última vez, que todavía tengamos otra oportunidad de platicar antes de que concluyan las campañas. Y bueno, te deseo el mejor de los éxitos, sobre todo por ese andamiaje político que tienes, esa gran experiencia que tienes. Sé que tienes una gran oportunidad y estaremos bien representados contigo en el Senado de la República. Te lo agradezco muchísimo por el espacio y luego, bueno, pues también por esta amistad. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos en la siguiente emisión de Chacoteando con Manuel Narváez. Buenas tardes.